día ideal, tal vez demasiado grande. Mientras observa el final del Valentino en Roma, Maquiavelo no pierde de vista los movimientos de los venecianos y trata de convencer al Papa Julio II de que detenga la expansión de estos en la Romaña. Las instrucciones que ha recibido de los 10 son clarísimas. Debéis hablar al Papa, al Cardenal de Rohan y a quien quiera puede enforizar a su santidad y hacerle comprender que Venecia representa un peligro para todos. Decidles que los venecianos tienen muchos soldados, que tienen apoyo de las poblaciones de la Romaña y que son maestros en el arte de lograr que se vuelvan dóciles los súbditos de sus dominios. Por todas estas razones pueden convertirse en los señores de la Romaña rápidamente y sin dificultades. El día siguiente, 21 de noviembre de 1503, los mismos días le envían otra carta que ofrece cuadro diferente de la situación política e impone a Maquiavelo nuevas obligaciones. Aquí en Florencia le escriben: empezamos a sospechar que los venecianos están avanzando en la Romaña con el consentimiento del Papa. Por tanto, tratad de comprender qué es lo que está ocurriendo y analizad sutilmente el problema. Incluso antes de recibir las nuevas instrucciones, Maquiavelo había empezado a estudiar las maniobras de los venecianos ante el Papa. En su carta del 20 de noviembre había explicado a los 10 que en la corte papal se estaba desarrollando un sutil juego de simulación y lisonjas, y que sobre los desarrollos del problema veneciano iba a pesar mucho la índole del Papa. Había captado bien durante este otoño romano que en la política inciden mucho las pasiones y los humanos y el arte de manipular unas y otros con las palabras y la cortesía. Los venecianos escribían a los 10: saben que el Papa es de naturaleza honorable y colérica, fácil en anadarse contra cualquiera que pretenda deshonrar a la Iglesia durante su pontificado, siempre dispuesto a abalacerse contra los enemigos. Conociéndolo, intenta ver si pueden adormecerlo y satisfacer su apego al honor de la Iglesia, presentándose ante él como buenos hijos y diciéndole con toda clase de zalemas que su deseo es que no solamente la Romaña, sino todo el vasto dominio veneciano le obedezca. Incluso han llegado, señala Maquiavelo, a enviar oradores para declarar su obediencia, cosa que jamás habían hecho en el pasado. En toda la corte se llenan de boca de promesas y obediencia y declaraciones de afecto. Proclaman a los 4 vientos que quieren al Papa como padre de ellos, protector y defensor. No se avergüenzan, concluye Nicolás, de simular de ser siervos del Papa a fin de inclinarlo a sus propósitos y poder continuar mandar por encima de todos los demás. Bajo su mirada se desarrollaba una refinada comedia política en la que consumados actores ejercían con pericia el arte de simulación, la adulación y la seducción. Maquiavelo no solo se da cuenta de ello, sino que sugiere a los 10 que para contrarrestar eficazmente a los venecianos, también Florencia se apliquen una exhibición de humildad y salamería con el Papa, dado que por potencia y dinero no puede competir con la República de San Marcos. Por lo que atañe al otro encargo, el de percatarse de si el Papa era hostil al expansionismo de los venecianos y estaba dispuesto a detenerlo, o si en cambio secretamente lo favorecía. Maquiavelo tarda unos días en resolver la duda. El 24 de noviembre escribe a los 10 que se ha discutido largamente con el cardenal de Volterra, que
su amigo francés Soderini, y que la opinión de este y del cardenal de Rouen es dicha hipótesis ha de descartarse el Papa. Añade Maquiavelo, muestra demasiado resentimiento respecto al expansionismo veneciano en la Romaña y el cardenal de Rouen no le va saga para los venecianos. Profetiza Maquiavelo, la conquista de Faenza será puesta la puerta que les abrirá toda Italia, o más probablemente el comienzo de su ruina. Maquiavelo presentaba una previsión como la opinión difundida en la corte de Roma, pero se trataba de un viejo truco diplomático. Esa profecía era suya, y en esta ocasión no nacía de los humores, los gestos y palabras de los hombres, sino del análisis de la fuerza que actuaban en el teatro italiano, donde vencía a causa de sus manifestaciones. Ambiciones expansionistas estaba poco menos que aislada, pero también nacía su frialdad totalmente popular y florentina de cara a la aristocrática República veneciana, avara en la cohesión de derechos a la ciudadanía, sin un ejército propio y sin embargo deseosa de aplicar su dominio no solo sobre el mar, al que la llevaba su naturaleza y su historia, sino también en la tierra firme, la negra profecía de Maquiavelo sobre el futuro de Venecia. Dado que por sus palabras está claro que no cree en una Venecia señora de Italia, deriva de la convicción de que para extenderse de manera segura en la tierra firme hacen falta dos cosas: un poderoso ejército no necesario y la disponibilidad a los pueblos sometidos a los derechos de ciudadanía. Venecia no tenía ni lo uno ni lo otro. Cuando escribe a Florencia que los venecianos no se avergüencen de simular y declamar el papel de buenos hijos de la Iglesia, no expresa una crítica moral, dado que luego aconseja a los 10 que se comporten de la misma manera. Más bien manifiesta su desprecio hacia una política de baja calidad. El día 4 de diciembre, Biagio Buonaccorsi le escribe que Raffaello Girolami y Matteo Strozzi están comprando ropajes y otros objetos suntuosísimos para dirigirse a Roma en calidad de embajadores de Florencia y tomar parte con el decoro debido en los asajos por la coronación de Julio II. Pocos días más tarde llega la carta de los 10 que le intima regresar a Florencia. Enseguida de esta ocasión, extrañamente, Maquiavelo no monta a caballo con presteza y no lo hará antes del 18 de diciembre. Él es muy listillo, pone una excusa en enfermedad. Vuestras señorías que permitirán que para junto con Ruano, el cardenal de Rouen, hacía allí, y cuando haya partido en diligencia podré estar ahí antes de sus señorías. La carta llegó ayer y Ruano partió. Tanto es así que convenía que yo viajase con el postillón, cosa que me resultaba muy difícil hacer, dado que estoy muy infectado por una enfermedad común que hay en esta ciudad, que consiste en tos y catarro, que afectan a otros el cuerpo y el pecho, de manera que una agitación violenta como viajar por postas me habría hecho daño. Probablemente viajar por postas me habría hecho daño. La verdad es que Roma se estaba divirtiendo, tal como ha escrito su mejor biógrafo, entre guapas mujeres y bien provistas tabernas. Y en sus ratos libres establa con el cardenal Soderini razonamientos sobre cosas de gran importancia, de las que hablaré a continuación, que le interesaban en grado sumo. Sin embargo, a mediados de noviembre había pasado un gran susto por haber tenido contacto con algún enfermo de peste, o supuestamente enfermo. De ello había escrito a Florencia, a su hermano Toto y a otros, entre estos a Piero del Nero.
Uno y otro habían tratado de tranquilizarlo. Toto le cuenta que los mercaderes florentinos que comercian con Oriente pasan a cada hora de Pera a Constantinopla con las mismas embarcaciones con que se transportan a los muertos de peste, y que aunque de vez en cuando alguno muere, al fin y al cabo se trata de casos muy raros. Piero le dice que ha hablado, comido y dormido tan a menudo con enfermos de peste que debería haber ya muerto 20 veces. Lo más interesante de estas cartas es que tanto su hermano como su cuñado lo acusan velamente de ser algo miedoso y lo exhortan a ser un hombre. Tratad de ser un hombre, le escribe Piero. Mantened el buen ánimo, le escribe Toto. Que acobardarse es cosa de niños o de mujeres. Extrañas palabras llevan a pensar en un Nicolo fácilmente propenso al miedo, al desánimo incapaz de mantenerse fuerte ante un peligro, y por añadidura un peligro que no está cerca ni mucho menos. Pronto veremos cómo es el asunto. Por ahora imaginémoslo disfrutando de los últimos días de su misión romana y repartiendo su tiempo entre sutilísimas interpretaciones del gran teatro de política, hermosas mujeres, tabernas y graves conversaciones sobre grandes cosas con el cardenal Francesco Soderini. La idea que Maquiavelo expuso al cardenal era verdaderamente grande: devolver a Florencia una milicia que le permitiera defender su propia independencia y librarse de la plaga de las tropas mercenarias. Se trata de una fantasía que probablemente había cobrado forma desde los días de la rebelión de los mercenarios en el campamento junto a Pisa, y posteriormente en Francia, donde había tenido ocasión de ver la buena calidad de ejército cuya médula estaba formada por súbditos del rey. De hecho, en la década primera, Maquiavelo dirige a sus conciudadanos un mensaje muy claro. Aún se confía en el piloto, hábil en los remos, las velas y las jarcias, pero serían el camino corto y fácil. Si volveráis a abrir el templo de Marte, habéis instituido el confaloniero vitalicio. Ahora, si queréis vivir en seguridad, hace falta la milicia. La idea encontró en Florencia mucha hostilidad. El confaloniero Pier Soderini la aprobaba y sostenía, pero los primeros ciudadanos, es decir, los aristócratas, la contemplaban con una frialdad y desconfianza, y en determinados casos con franca hostilidad. Francesco Guicciardini resumía las perplejidades de los grandes diciendo que la ocurrencia de Maquiavelo estaba considerada como nueva e insólita, y añadía que tampoco el pueblo de Florencia la veía con buenos ojos, ni mucho menos Florencia había tenido otrora una milicia propia formada por ciudadanos y súbditos del condado. Pero desde aquellos tiempos gloriosos habían transcurrido ya 200 años. El florentino, pueblo de artesanos, comerciantes y banqueros, había olvidado completamente las artes militares y perdió todo espíritu marcial. A esto se añadía que los aristócratas, el temor o el pretexto de que Pier Soderini, con la ayuda de Maquiavelo, quisiese instituir la milicia para convertirse en un tirano. La preocupación de todo el mundo aumentó cuando más tarde se supo que el capitán de la nueva milicia había de ser crudelísimo Don Michele de Corella, ex brazo derecho del Valentino. Cuando Maquiavelo estaba en Roma, había circulado el comentario sobre una demasiado intensa simpatía suya por el Valentino, muy odiado en Florencia. Alguien había insinuado incluso que Nicolás intentaba obtener algún beneficio del duque. Más aún se vino
a saber que la milicia propuesta por Maquiavelo se pondría en manos de estrangulador del Valentino, como lo apodaban. Las dificultades no desearon a Maquiavelo con afectuosas palabras. También el cardenal Soderini lo incitaba a seguir. Las críticas contra el proyecto de una ordenanza que instituye la milicia, escribe desde Roma el 29 de 1504. No son buenas en algo tan necesario y sabio, y tampoco se puede sospechar de una fuerza militar instituida para el bien público, no para el bien privado. No os tengáis algún día esto os traeré gracia y gloria. Para salir del atolladero contó con la ayuda de Pier Soderini, merced a la idea de no acudir enseguida ante el Consejo de los 80 y ante el Consejo Grande para conseguir la aprobación formal de la ordenanza, sino aguardar y por el momento empezar a organizar las milicias del condado. Cuando hubiesen visto las nuevas tropas, los florentinos se convencerían de que no había nada que temer y empezarían a comprender la bondad de un proyecto tan insólito y nuevo. Así Maquiavelo montó a caballo y se dirigió a reclutar infantes en zonas de Mugello y Casentino. ¿Por qué escogió a Mugello y Casentino? Es cosa que explica en su escrito cuál es el motivo de las ordenanzas, dónde se encuentra y qué es lo que se debe hacer, que resume sus ideas al respecto. El estado de Florencia, explica, está dividido en 3 partes: la ciudad, el distrito compuesto por las ciudades sometidas, Arezzo, Borgo, San Sepolcro, Cortona, Volterra y Pistoia, y el condado. Introducir la milicia en las 3 partes habría generado peligro y confusión, porque las cosas grandes necesitan prepararse y administrarse lentamente en una provincia que desde hacía tanto tiempo había perdido la costumbre de las armas. Se podía empezar por la parte más fácil, es decir, por el establecimiento de la frontera. Armar una infantería en el distrito, observa Maquiavelo, sería sobremanera peligroso, porque los súbditos del distrito no están ni mucho menos bien dispuestos hacia Florencia, y podría, estando ellos armados y la ciudad, no aglomerarse en los grandes centros y dar vida a rebeliones muy difíciles de aplacar. Por lo que atañe a la ciudad, es obvio que de ahí deben salir los soldados de a caballo y los que mandan. Pero siendo este un trabajo más largo y difícil que la institución de la infantería, es mejor postergarlo. Por tanto, quedan sitios como el Mugello y el Casentino, que están llenos de hombres, pero no tienen sitios fortificados que puedan convertirse en centros de posibles revueltas. Leyendo el texto que preparó Maquiavelo, se ve bien que tiene en la cabeza una milicia eficiente, fuerte y numerosa, pero al mismo tiempo disciplinada y fiel a la República y a sus leyes. Por esta razón, Maquiavelo destaca en todas las compañías han de tener la misma insignia, la del marzocco, de manera que todos los hombres se encariñen con el mismo símbolo y tengan ante sus ojos el mismo emblema público, señal pública, y se conviertan en sus apasionados sostenedores. Por la misma razón insiste en el hecho de que la nueva milicia ha de instituirse en el pleno respeto a las normas constitucionales de la República, es decir, con una ley votada por los consejos soberanos y gobernada por una magistrada creada ex profeso con la facultad de castigar o premiar según la ley. Una milicia
milicia podría perjudicar a la ciudad solo de dos maneras: o rebelándose y uniéndose a tropas extranjeras, o convirtiéndose en instrumento de algún magistrado o de algún ciudadano poderoso. El primer peligro no existe porque, tratándose de ciudadanos que viven dispersos por las campañas, no pueden reunirse por iniciativa propia. El segundo se puede remediar haciendo que los soldados hayan de depender de distintas autoridades públicas, una para ordenarlos y adiestrarlos, otra para encabezarlos y mandar en el combate, otra más para premiarlos y castigarlos. Maquiavelo tenía en su mente una milicia que no se reuniese más de 10 o 16 veces al año. El resto del tiempo, los soldados podrían ir a donde quieran y ocuparse de sus asuntos. Al convocarlos para los ejercicios, los desfiles y la guerra, los magistrados tendrían que poner atención en no sacar de su casa a quien tuviese honradas razones para quedarse. Los capitanes de las distintas compañías, las banderas, debían reclutarse en sitios distintos a los originarios de los soldados, gente del Casentino para el Mugello y para el Casentino gente del Mugello. El motivo de esta medida era impedir que entre soldados y capitanes se formasen las lealtades fundadas en intereses particulares. En otras palabras, Maquiavelo quería una milicia que solo fuese fiel a la República. Poco a poco, una vez consolidada en el condado, la milicia tendría que formarse también en la ciudad. Era este el corazón del gran proyecto de Nicolás: hacer que reviviese en Florencia la antigua milicia formada por los ciudadanos, tal como había leído en las historias antiguas, y sobre todo en la historia de la República Romana, que tenía a sus ojos el valor de un modelo. Cuando se refiere a ella, su prosa se vuelve solemne y equivocativa. ¿Veis entonces la diferencia que hay entre tener a vuestros ciudadanos como soldados por libre elección, en vez de tener a los asalariados porque están corrompidos? Hoy se hacen soldados unos jóvenes de malas costumbres que quieren sustraerse a la autoridad de sus padres y se han criado en los burdeles. Mañana serán soldados unos jóvenes que salen de las escuelas honestas y de la buena educación, y que sabrán ganar honor para sí y para su patria. Al dar cuerpo al proyecto de la milicia, Maquiavelo había tenido en cuenta los humores de la ciudad y los caracteres particulares de la historia florentina, pero se había inspirado, como ya había escrito en las palabras, para decir sobre la disposición del dinero, fruto de sus estudios y de las reflexiones llevadas a cabo durante sus viajes, en el principio general de que el fundamento de cualquier forma de dominio reside en la justicia y en las armas. Florencia, en cambio, tenía poca justicia, sobre todo con sus súbditos, y parecía por completo de un ejército propio para tener a este y aquella. Escribe Maquiavelo: hay que ordenarse en las armas por deliberación pública y con buena orden, y mantenerlo. Posteriormente a otro pasado, los historiadores se dieron cuenta de que la milicia de Maquiavelo tenía muchos defectos. No estaba claro cómo había de armarse y organizarse las compañías. Los infantes no se aglutinaban en número superior a 300 y por tanto nunca se ejercitaban en la formación en cuadro, que requiere muchos más hombres y capitanes de las compañías, que cambiaban demasiado a menudo, hasta el extremo de imposibilitar la formación de lazos de lealtad con los soldados. Todos estos defectos se debían al hecho de que los florentinos no confiaban en los soldados que habían reclutado. Sabían bien que la República era antipáticamente avara al reclamar tributos a los pobladores del condado,
y no les daba a cambio ni el derecho a ser ciudadanos en igualdad de condiciones que los demás, ni una verdadera protección contra los abusos de los señores locales, ni contra la correría de los ejércitos enemigos. En una palabra, era injusta, exactamente como había dicho Maquiavelo en el encabezamiento de su escrito acerca de la ordenanza. Ese era el verdadero nudo que había que desatar para ofrecer a Florencia una milicia segura y fuerte. Maquiavelo lo sabía, pero no podía desatarlo. Un amigo de Maquiavelo, Francesco Vettori, nos ha dejado un testimonio muy significativo de la opinión que tenían los florentinos acerca de la nueva milicia, la ordenanza, como la llamaban. Cuenta Francesco Vettori que, habiendo emprendido viaje hacia Alemania para descansar, se detuvo en una hostería cerca de Barberino, que administraba un tal Anselmo di Ser Bartolo, ciudadano florentino. Tras haber terminado de almorzar, oyó un redoble de tambores. Pregunta el tabernero la razón de ese ruido, y éste le contesta que son los batallones de la ordenanza, para pasar el rato y distraerse del calor. Vettori le pide al tabernero su opinión sobre la nueva milicia y si esta carrería bien o mal a Florencia. El tabernero respondió con estas palabras: yo no dudo de que estos batallones, cuando estén armados y ejercitados, puedan parecerse a los que están considerados como buenos, pero lo que no sé es cómo nosotros, los florentinos, estaremos seguros, ni sé de qué manera unos hombres armados y ejercitados querrán obedecer a los desarmados e inexpertos, y sospecho que puedan pensar que, habiendo sido antes súbditos, en poder convertirse en señores. Y créeme a mí, que todo el día trato con ellos, que no nos aman ni tienen motivo para amarnos, porque los tiranizamos con los dominios, y si tenemos las agresiones exteriores, es mejor pensar en redimir con dinero las que vengan una vez cada 4 o 6 años. Es temer a estos que pueden venir cada día, y si los podemos reunir prestamente, lo mismo pueden hacer ellos por su propia cuenta para perjudicarnos, y si con ellos meteremos miedo a los vecinos, a nosotros mismos nos meteremos miedo y daño. Pese a ello, cuando el 15 de febrero de 1506 Maquiavelo consiguió hacer desfilar ordenadamente a 400 campesinos de Mugello, ataviados con una chupa blanca, unas calzas divididas blancas y rojas, un gorro blanco y zapatillas, y un pectoral de hierro, armados de lanzas o de escopeti, pequeñas armas de fuego portátiles. El pueblo los aclamó como la más bella cosa que jamás se hubiese ordenado para la ciudad de Florencia. Mientras Maquiavelo se regocijaba por partida doble como artífice de la obra y como hombre del pueblo, los grandes de sus palacios contemplaban con miradas torvas esas tropas que marchaban bien ordenadas detrás de los estandartes de la República. La envidia de los florentinos y un papa guerrero. La vida de todo hombre se compone de innumerables momentos de estados de ánimo, y pensamientos y sueños desaparecen en el pozo sin fondo del tiempo. Todo lo que podemos hacer es tratar de encontrar, con ayuda de las cartas, de los escritos, los documentos y los testimonios que poseemos, algún fragmento de la vida de aquella persona que nos gustaría sacar del olvido. Bien está que el resultado no sea una historia con un sentido preciso, desarrollado según un ritmo bien definido y perceptible, hasta un
minúsculo momento de la vida sustraído al tiempo tiene un valor inestimable. A estas alturas, el relato de la vida de nuestro Niccolò, tal vez estemos en condiciones de aislar algún estado de ánimo y algún pensamiento suyo y mirarlo, por decirlo así, de cerca. Desde que se ha puesto a trabajar en el proyecto de la milicia, Maquiavelo es un hombre feliz. Desde la comarca del Casentino, donde cabalga de un poblado a otro para enrolar infantes, escribe alegrísimas cartas. Desde el Mugello bromea acerca del gran frío que se han traído las tramontanas. Explica a los días que el obstáculo más difícil de superar es la desconfianza de los campesinos respecto a la República. Los jóvenes, relata, acuden a alistarse de muy buena gana, pero algunos temen que ello haya venido a afectar un censo para imponer nuevos impuestos. Otros temen alguna clase de engaño. Apenas se hayan tranquilizado, acudirán corriendo a enrolarse. Sienten que lo pueden lograr. Aquí todos me ayudan y yo lo creo más que nunca. Si tenemos la aplicación y la sensatez necesaria para una obra tan grande e imponente como es la de reformar una provincia, porque de eso se trataba, no de una medida política militar, sino de cambiar el rostro de un pueblo, es consciente de que tiene entre manos algo verdaderamente grande. La empresa lo absorbe por entero, lo atrapa, lo excita, le multiplica por 100 las energías del cuerpo y la mente. Poco a poco, una vez consolidada en el condado, la milicia tendría que formarse también en la ciudad. Era este el corazón del gran proyecto de Nicolás, hacer que reviviese en Florencia la antigua milicia formada por los ciudadanos, tal como había leído en las historias antiguas, y sobre todo en la historia de la República Romana, que tenía a sus ojos el valor de un modelo. Cuando se refiere a ella, su prosa se vuelve solemne y equivocativa. ¿Veis entonces la diferencia que hay entre tener a vuestros ciudadanos como soldados por libre elección, en vez de tener a los asalariados porque están corrompidos? Hoy se hacen soldados unos jóvenes de malas costumbres que quieren sustraerse a la autoridad de sus padres y se han criado en los burdeles. Mañana serán soldados unos jóvenes que salen de las escuelas honestas y de la buena educación y que sabrán ganar honor para sí y para su patria. Al dar cuerpo al proyecto de la milicia, Maquiavelo había tenido en cuenta los humores de la ciudad y los caracteres particulares de la historia florentina, pero se había inspirado, como ya había escrito en las palabras, para decir sobre la disposición del dinero, fruto de sus estudios y de las reflexiones llevadas a cabo durante sus viajes, en el principio general de que el fundamento de cualquier forma de dominio reside en la justicia y en las armas. Florencia, en cambio, tenía poca justicia, sobre todo con sus súbditos, y parecía por completo de un ejército propio para tener a este y aquella. Escribe Maquiavelo: hay que ordenarse en las armas por deliberación pública y con buena orden y mantenerlo. Posteriormente a otro pasado, los historiadores se dieron cuenta de que la milicia de Maquiavelo tenía muchos defectos. No estaba claro cómo había de armarse y organizarse las compañías. Los infantes no se aglutinaban en número superior a 300 y por tanto nunca se ejercitaban en la formación en cuadro, que requiere muchos más hombres y capitanes de las compañías, que cambiaban demasiado a menudo, hasta el extremo de imposibilitar la formación de lazos de lealtad con los soldados. Todos estos defectos se debían al hecho de que los florentinos no confiaban en los soldados que habían reclutado.
Sabían bien que la República era antipáticamente avara al reclamar tributos a los pobladores del condado y no les daba a cambio ni el derecho a ser ciudadanos en igualdad de condiciones que los demás, ni una verdadera protección contra los abusos de los señores locales, ni contra la correría de los ejércitos enemigos. En una palabra, era injusta, exactamente como había dicho Maquiavelo en el encabezamiento de su escrito acerca de la ordenanza. Ese era el verdadero nudo que había que desatar para ofrecer a Florencia una milicia segura y fuerte. Maquiavelo lo sabía, pero no podía desatarlo. Un amigo de Maquiavelo, Francesco Vettori, nos ha dejado un testimonio muy significativo de la opinión que tenían los florentinos acerca de la nueva milicia, la ordenanza, como la llamaban. Cuenta Francesco Vettori que habiendo emprendido viaje hacia Alemania para descansar, se detuvo en una hostería cerca de Barberino, que administraba un tal Anselmo di Ser Bartolo, ciudadano florentino. Tras haber terminado de almorzar, oyó un redoble de tambores. Pregunta el tabernero la razón de ese ruido y éste le contesta que son los batallones de la ordenanza para pasar el rato y distraerse del calor. Vettori le pide al tabernero su opinión sobre la nueva milicia y si esta carrería bien o mal a Florencia. El tabernero respondió con estas palabras: yo no dudo de que estos batallones, cuando estén armados y ejercitados, puedan parecerse a los que están considerados como buenos, pero lo que no sé es cómo nosotros, los florentinos, estaremos seguros, ni sé de qué manera unos hombres armados y ejercitados querrán obedecer a los desarmados e inexpertos, y sospecho que puedan pensar que, habiendo sido antes súbditos, en poder convertirse en señores. Y créeme a mí, que todo el día trato con ellos, que no nos aman ni tienen motivo para amarnos, porque los tiranizamos con los dominios, y si tenemos las agresiones exteriores, es mejor pensar en redimir con dinero las que vengan una vez cada 4 o 6 años. Es temer a estos que pueden venir cada día, y si los podemos reunir prestamente, lo mismo pueden hacer ellos por su propia cuenta para perjudicarnos, y si con ellos meteremos miedo a los vecinos, a nosotros mismos nos meteremos miedo y daño. Pese a ello, cuando el 15 de febrero de 1506 Maquiavelo consiguió hacer desfilar ordenadamente a 400 campesinos de Mugello, ataviados con una chupa blanca, unas calzas divididas blancas y rojas, un gorro blanco y zapatillas, y un pectoral de hierro, armados de lanzas o de escopeti, pequeñas armas de fuego portátiles. El pueblo los aclamó como la más bella cosa que jamás se hubiese ordenado para la ciudad de Florencia. Mientras Maquiavelo se regocijaba por partida doble como artífice de la obra y como hombre del pueblo, los grandes de sus palacios contemplaban con miradas torvas esas tropas que marchaban bien ordenadas detrás de los estandartes de la República. La envidia de los florentinos y un papa guerrero. La vida de todo hombre se compone de innumerables momentos de estados de ánimo, y pensamientos y sueños desaparecen en el pozo sin fondo del tiempo. Todo lo que podemos hacer es tratar de encontrar, con ayuda de las cartas, de los escritos, los documentos y los testimonios que poseemos, algún fragmento de la vida de aquella persona que nos gustaría sacar del olvido,
Bien está que el resultado no sea una historia con un sentido preciso, desarrollado según un ritmo bien definido y perceptible, hasta un minúsculo momento de la vida sustraído al tiempo tiene un valor inestimable. A estas alturas, el relato de la vida de nuestro Niccolò, tal vez estemos en condiciones de aislar algún estado de ánimo y algún pensamiento suyo y mirarlo, por decirlo así, de cerca. Desde que se ha puesto a trabajar en el proyecto de la milicia, Maquiavelo es un hombre feliz. Desde la comarca del Casentino, donde cabalga de un poblado a otro para enrolar infantes, escribe alegrísimas cartas. Desde el Mugello bromea acerca del gran frío que se han traído las tramontanas. Explica a los 10 que el obstáculo más difícil de superar es la desconfianza de los campesinos respecto a la República. Los jóvenes, relata, acuden a alistarse de muy buena gana, pero algunos temen que ello haya venido a afectar un censo para imponer nuevos impuestos. Otros temen alguna clase de engaño. Apenas se hayan tranquilizado, acudirán corriendo a enrolarse. Sienten que lo pueden lograr. Aquí todos me ayudan y yo lo creo más que nunca. Si tenemos la aplicación y la sensatez necesaria para una obra tan grande e imponente como es la de reformar una provincia, porque de eso se trataba, no de una medida política militar, sino de cambiar el rostro de un pueblo, es consciente de que tiene entre manos algo verdaderamente grande. La empresa lo absorbe por entero, lo atrapa, lo excita, le multiplica por 100 las energías del cuerpo y la mente. Al principio admite que las últimas dudas se le han aclarado, las acciones de este pontífice y sus efectos. A continuación ilustra su pensamiento con un ejemplo extraído de la historia antigua. ¿Cómo se explica que Aníbal haya logrado con la perfidia, la crueldad y el desprecio a la religión ganarse la admiración de los pueblos de Italia, en tanto que Escipión en España consiguió el mismo resultado con la piedad, la fidelidad y el respeto a la religión? Y más aún, Lorenzo de Médicis logró conservar su poder desarmando al pueblo de Florencia. Giovanni Bentivoglio logró el mismo objetivo armado al pueblo de Bolonia. Igualmente ocurrió con Francesco Sforza y el duque de Urbino, que conservaron sus estados, uno edificando fortalezas y el otro destruyendo las que ya existían. La respuesta es que los hombres tienen éxito o fracasan si su ingenio y su fantasía, y por tanto su manera de actuar, se adapta a la naturaleza de los tiempos y de las cosas. Por eso ocurre que maneras diferentes de obrar producen en tiempos y sitios diferentes los mismos resultados. El problema reside en el hecho de que el tiempo y la naturaleza de las cosas cambian, en tanto que a menudo los hombres no cambian sus fantasías y sus maneras de actuar. Ocurre entonces que la misma persona tiene durante cierto tiempo fortuna propicia y después contraria. Si los hombres supiesen comprender la naturaleza de los tiempos y de las cosas y cambiar su manera de obrar, en consecuencia resultaría cierto entonces que el hombre manda sobre los astros y los hados, pero dado que los hombres tienen la vista corta y no logran cambiar su propia naturaleza y manera de obrar, casi siempre ocurre lo contrario, es decir, que la fortuna varía y manda sobre los hombres y los tiene bajo su yugo. Exactamente lo contrario de lo que había escrito 2 años antes al astrólogo Bartolomeo Vespucci. Después de Perugia, Maquiavelo sigue al Papa en la avanzada de aproximación a Bolonia, principal meta de su expedición, pero sus pensamientos se dirigen a la milicia florentina. El 5 de septiembre, en Cesana, presencia una parada militar de los soldados al servicio del Papa. Enseguida aprovecha para poner en evidencia
Florencia ante los 10 los méritos de la recién nacida milicia. Si vuestras señorías viesen a estos infantes, escribe, no se avergonzarían de los de su ordenanza, ni los tendrían por poco estimables. Un poco de autopromoción nunca está de más. Por otra parte, la milicia recibía aprobación casi universales, tanto es así que el 6 de diciembre de 1509 se instituyen los 9 oficiales de la ordenanza y milicia florentina, una nueva magistrada encargada exclusivamente del gobierno de la milicia y de los asuntos militares. Era el reconocimiento formal de que la milicia era parte integrante de las instituciones de la República de Florencia. Obviamente, el canciller de la nueva magistratura era Nicolás Maquiavelo. En medio de tantas pruebas de estima y elogios, sin embargo, había quien observaba a Maquiavelo y a su protector Soderini con tanta adversión que no logra contener sus palabras. Y no se trata de alguien de poca monta, sino nada menos que de aquel Alamano Salviati que cubría el papel de cabecilla del partido de los grandes. La noticia se la brinda Biagio en una carta del 6 de octubre durante una cena. En presencia de muchos jóvenes, Alamano os ha llamado Rivaldo, bribón tunante, y ha dado a entender que siendo él uno de los 10, intentará impedir que os confirmen en vuestro cargo de secretario. Pronto veremos cuáles eran las causas de tanto odio de los grandes hacia Nicolás, y también veremos la hostilidad de Alamano Salviati, a quien Maquiavelo había dedicado su década primera. No tuvo grandes consecuencias inmediatas. Todavía eran buenos tiempos, había más gloria por cosechar, aunque en el horizonte había aparecido las primeras nubes de una tremenda tempestad. La misión ante el emperador y la conquista de Pisa, para ser exactos, la hostilidad de Alamano Salviati y de los otros magnates, si hizo algún daño a nuestro Nicolò en la primavera de 1507. Empiezan a correr rumores de una invasión del emperador Maximiliano de Habsburgo en Italia para expulsar de la Lombardía a los franceses y a recibir del Papa la corona imperial. Florencia corría el riesgo de quedar atrapada entre dos fuegos, Francia por un lado y el emperador por el otro. Para complicar aún más la elección, había que añadir las rivalidades entre el partido de los sostenedores del Confaloniero y los aristócratas que se oponían a este y al gobierno popular. Los primeros propendían a continuar la tradicional política francófila, pese a la grave derrota padecida cerca del Garigliano contra las tropas españolas capitaneadas por Gonzalo de Córdoba. Los segundos, que querían ponerse del lado del emperador y trabar con él un tratado de alianza propiamente dicho. Antes de tomar cualquier decisión era necesario enterarse a toda prisa de si verdaderamente Maximiliano estaba a punto de atravesar los Alpes y cuántas y de qué calidad eran sus fuerzas. Se trataba de una misión cortada a medida para Maquiavelo, que el 19 de junio recibe el encargo de partir hacia el corte imperial en la tierra tudesca, hacia Todescheria, como se decía en Florencia. En contra de Maquiavelo interviene el partido de los magnates. Dicen estos a grandes voces que es justo que ante el emperador se presente alguno de los muchos jóvenes de bien que hay en Florencia, que necesitan adiestrarse en los asuntos de Estado en vez de ese hombre del pueblo demasiado
emprendedor que era Maquiavelo, tanto trajinan, y el 27 de junio recibe el anhelo encargo en vez de Maquiavelo Francesco Vettori. En una exclusión dictada por la hostilidad política hacia Soderini, pero la motivación era particularmente arrogante. Hace falta un joven de bien, lo que significaba un joven que proveniese de las grandes familias florentinas que habían tenido desde siempre el privilegio de controlar la política ciudadana y especialmente la política internacional. No importaba que Maquiavelo hubiese demostrado ampliamente su absoluta dedicación al bien de la República. No importaba que hubiese demostrado extraordinarias capacidades de interpretación política. Él no era de bien y por tanto tenía que hacerse a un lado. Difícil es imaginar una motivación más humillante y ofensiva. Maquiavelo queda resentido y sufre de tanto esfuerzo, tantos sacrificios, tantos espléndidos informes que dejaban a todos boquiabiertos. Todo pasaba a un segundo plano ante la cuestión de la cuna. Se siente traicionado, descubre que determinados amigos son en realidad sus más acérrimos enemigos. Confiesa su amargura a algunos amigos, los verdaderos, aunque podemos estar seguros de que no lloró sobre sus hombros. Uno de estos, Filippo Casacci, le escribe una larga carta el 30 de junio para recordarle que la historia está llena de ejemplos de amistades que después se convierten en feroces enemistades. Mario y Sila, César y Pompeyo, y en Florencia Julián de Médicis y Francesco de Pazzi, y cierra la misión instalándolo a consolarse pensando que la victoria de quien la ha impedido ir a Alemania es un triunfo efímero. Las cosas más bellas que Maquiavelo nos ha dejado sobre su visita a tierras alemanas son los escritos redactados inmediatamente después de su regreso a Florencia el 16 de junio de 1508. Había partido de Innsbruck el 10 de junio, el 14 llegó a Bolonia, señal de que estaba harto de alemanes y suizos y tenía ganas de respirar el aire terso de Florencia. Librado de las alforjas, inmediatamente se puso a escribir un informe de los asuntos de Alemania, probablemente dirigido a los 10 donde figura que lo pensaba acerca del emperador y aquellos pueblos. Para Maquiavelo, como ya hemos visto, la política la hacen los hombres con sus pasiones, su temperamento y sus fantasías. Por eso siempre pone gran empeño en comprender al ánimo de los príncipes que conoce y se las ingenia para indagar en el fondo de sus almas, mirando detrás de las máscaras y de sus simulaciones. Su fácil y bondadosa naturaleza, escribe sobre el emperador Maximiliano, hace que cada uno de los que lo rodean pueda engañarlo. En cierta ocasión, un miembro de la corte le dijo, sin embargo, todo hombre podía engañarlo una sola vez, porque después se da cuenta. Le contestó que los hombres son muchos y muchas cuestiones que podían ocurrirle que lo engañasen todos los días, aunque se percatara siempre. A saber cómo habrá quedado el cortesano al escuchar esa respuesta, pero que Maquiavelo era un bribón, ya lo sabíamos. Sigamos leyendo su informe. Tiene innumerables virtudes. Observa si anteperase su buena y fácil naturaleza, sería un hombre perfectísimo, porque es un perfecto capitán. Gobierna a su país con gran justicia, concede audiencia con facilidad y es agradecido. En resumen, si supiese cambiar su naturaleza, sería un gran príncipe y tendría éxito en toda empresa.
Lamentablemente, para los hombres es muy difícil cambiar de naturaleza y Maximiliano no es una excepción. Por eso fue siempre un mediocre príncipe con grandes posibilidades. Su labor era además difícil por el hecho de ser emperador, pero de pueblos libres y ricos. Las comunidades alemanas gozaban de gran autonomía y Maximiliano quería soldados que tenían que obtener antes el conocimiento de las autoridades locales de las comunidades y después pegarlos bien y sin retrasos. Si en 30 días no llegaba el dinero, los soldados se marchaban y él no podía retenerlos ni con ruegos ni con amenazas. A esto había para añadir que las comunidades enviaban los soldados cuando les parecía y por periodos bien determinados. Ocurría entonces que cuando llegaban los de una comunidad, los de otra regresaban a sus casas. Sigamos leyendo su informe. Tiene innumerables virtudes. Observa si atemperase su buena y fácil naturaleza, sería un hombre perfectísimo, porque es un perfecto capitán. Gobierna su país con gran justicia, concede audiencia con facilidad y es agradecido. En resumen, si supiese cambiar su naturaleza, sería un gran príncipe y tendría éxito en toda empresa. Lamentablemente para los hombres es muy difícil cambiar de naturaleza y Maximiliano no es una excepción. Por eso fue siempre un mediocre príncipe con grandes posibilidades. Su labor era además difícil por el hecho de ser emperador, pero de pueblos libres y ricos. Las comunidades alemanas gozaban de gran autonomía y si Maximiliano quería soldados tenía que obtener antes el consentimiento de las autoridades locales de las comunidades y después pagarlos bien y sin retrasos. Si en 30 días no llegaba el dinero, los soldados se marchaban y él no podía retenerlos ni con ruegos ni con amenazas. Esto había que añadir que las comunidades enviaban los soldados cuando les parecía y por periodos bien determinados. Ocurrían entonces que cuando llegaban los de una comunidad, los de otra regresaban a sus casas. Por tanto, los soldados eran muchos en lo que más cualquier otra cosa llamó la atención a Maquiavelo fue la excelente organización militar y la riqueza de las comunidades y las ciudades libres alemanas. Mejor dicho, le llamó la atención que fuesen ricas porque los campesinos vivían pobremente. Los pueblos de Alemania, escribe, viven como pobres, no construyen, no gastan en vestimentas, no guardan provisiones en sus casas. Escribe en el retracto de ella. Combatir el frío para las ropas gastan a lo sumo 2 florines, solo por lo necesario y sus necesidades son mucho menores que las nuestras. Todo aquello que hace el dinero no salga del pueblo y vaya a parar a las arcas de la comunidad. Con toda seguridad, Maquiavelo no encuentra particularmente atractiva esa existencia ruda con la que se conformaban los alemanes. Admira su libertad, especialmente la libre libertad de sus juicios, y no admiten distinción alguna de rango salvo entre ciudadanos y magistrados electivos. Pero no admira su rudeza, aprueba el principio de estimular la frugalidad para mantener la riqueza de las arcas del Estado, pero alemanes y suizos se excedían. Pan, carne y una estufa era realmente muy poco. Hacía falta también vino y del bueno, y ropas de terciopelo como las que se habían hecho confeccionar recientemente y que le había costado solo en paños 4 ducados y medio.